El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Y sin embargo ni uno de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Bueno, hoy se nos habla de este tema de la confianza y del temor, porque ¿a qué debe temerle realmente un cristiano, o diríamos un buen cristiano, ¿no? Me ha sucedido a veces de, tener alguna persona ha venido a charlar conmigo: padre, mire, le pido que rece por mi hijo, mi hija que no consigue trabajo, o no es cierto, está en una mala situación. Y yo recuerdo un caso concreto en otro lugar del mundo, donde estaba re preocupada porque el hijo había perdido el trabajo, pero era una angustia que tenía esa mujer. Bueno, entonces yo le dije: a ver, vamos a analizar un poquito más esta cuestión, ¿no? Porque no entendía por qué tanta angustia. Y bueno, le empecé a hacer unas preguntas. Digo: su hijo, no sé, ¿cómo anda con los valores, con el tema de la fe? ¿Practica la fe? No, padre, eso es la fe. Desde que tomó la confirmación, no fue más a la iglesia, no practicó más. ¿Y eso no le preocupa?, le digo yo. No le preocupaba, pero muchísimo, hasta el llanto, que el hijo había perdido el trabajo, pero ella nunca se había preocupado por la salud espiritual de su hijo. Entonces yo le dije: mire, acá hay una cierta desproporción, porque eso primero es lo que más le debería preocupar de su hijo, que él haya dejado de vivir su fe. Porque si no tiene trabajo, pero si encuentra a Dios y va en camino de salvación, bueno, bendito sea Dios. Ahora, si tiene trabajo, está todo bien, todo en orden, pero se olvidó de Dios, y ahí vamos mal. ¿Por qué? Y porque sin Dios, ¿no es cierto?, un día nos vamos a presentar ante el Señor, ¿y qué vamos a llevar en nuestras manos? Entonces, bueno, hoy Jesús nos propone a qué sí debemos temerle y a qué no debemos temerle como cristianos. No teman a los hombres, dice Jesús. Y en este sentido yo incorporaría en esta frase todas las cosas mundanas y a lo que generalmente nosotros tememos, ¿no? Si nos ponemos a analizar, hoy sería bueno que hagamos como un examen de conciencia: ¿a qué le temo yo? ¿Qué son las cosas que me generan temor, impotencia, ¿no es cierto?, no saber qué hacer? Bueno, en general, la mayoría de nosotros le teme, por ejemplo, a la inflación, ¿no? Porque si la inflación crece, ya no vamos a poder comprar las cosas que tenemos que comprar, y entonces estamos preocupados, porque si además viene un presidente que quiere dolarizar, y qué va a pasar, y estamos preocupados por eso, ¿bien? Y es un temor bastante mundano, les debo decir, ese. Es decir, está bien, hay que preocuparse un poco por las cuestiones económicas, pero ¿saben qué? No es el problema fundamental del ser humano, no son los interrogantes más profundos que nos deberían preocupar realmente. Bueno, por otra parte, sí, le tememos en general a la enfermedad, porque es una limitación de nuestro ser físico, y sabemos que,
que como dice San Pablo, esta morada terrena se va deteriorando día a día. Y lo experimentamos, a medida que van pasando los años, un día nos tira por acá, el otro por allá, me duele la columna, no veo tan bien como antes, no escucho, bueno, esos son estoy confesando mis males físicos, ¿no? Bueno, pero cada uno sabe cuáles son los propios males físicos. Y sí, también nos preocupa, y bueno, es una cierta preocupación también válida, pero ¿saben qué? Tampoco es la preocupación más grande que deberíamos tener. ¿Qué otras cosas nos preocupan? Bueno, nos preocupa la gente que nos rodea, y eso es una preocupación más noble. Es más noble todavía que la preocupación económica, que la preocupación de mi propia salud, preocuparme por los demás. Y eso es mejor, y es una preocupación más noble, el bien físico y espiritual de los que me rodean. Está bien, es mejor, e incluso se dice, ¿no? A veces las madres se olvidan de sí mismas, preocupándose por los hijos, y a veces se desgastan a sí mismas, ¿no es cierto?, por el bien de los hijos. Bueno, son preocupaciones más nobles, a veces una abuela, un abuelo que se preocupa por sus nietos. Bueno, preocupaciones más nobles e incluso más meritorias, podemos decir. Pero ¿cuál debería ser nuestra preocupación más, nuestra principal preocupación? ¿Sabe cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? A ver si alguno así me lo dice rápido. ¿Cuál? ¿Cuál es la preocupación más importante de un cristiano? La salvación, la mía y de la gente que me rodea. La salvación eterna. Esa es la única preocupación que vale la pena. La salvación eterna. Porque es la única definitiva. El tema de la salud se va a terminar, el tema de la economía se va a terminar, pero lo que no se va a terminar es la eternidad. Es la única preocupación que debería desvelarnos nuestra salvación eterna y la salvación eterna de las personas que nos rodean. Conocí a una persona cercana que en un momento se enfermó, un tema de la columna vertebral, ¿no es cierto?, un pinzamiento del nervio ciático que lo llevó 8 meses a la cama. Bueno, y esta persona decía, bueno, si esto me sirve a mí para crecer en la fe y para llegar al cielo, bendito sea Dios. Bueno, después se sanó, que ahora está bien, pero un lindo ejemplo de una persona realmente cristiana, ¿no? Si esto a mí me sirve para llegar al cielo, lo ofrezco a Dios, y lo ofrecía también por la familia. Bueno, esa persona había entendido cuál era la principal preocupación, la salvación eterna. Me ha sucedido a veces, como sacerdote, saber que hay una persona enferma, grave, que quizás ya está, ¿no es cierto?, bueno, está ya por irse a la otra vida, ¿no? Y me ha pasado que la familia me dice, y gente católica, no vamos a decir, padre, pero cuando usted venga se va a asustar. Y yo en esto he sido hasta a veces un poco drástico. Entonces les he llegado a decir esto, miren, es preferible que se asuste de este lado y no que se asuste de aquel lado, ¿no? Es decir, el tema de la salvación eterna es fundamental. Y ¿saben qué? Me deja bastante pasmado muchas veces que gente católica no llama al sacerdote hasta que la persona ya está quizá en el inconsciente, en el último momento. No, hay que llamar al sacerdote en lo posible, cuando la persona todavía está consciente, no esperar a lo último. Uno tiene el derecho y el deber de cumplir sus deberes humanos y espirituales antes de morir. Y entre los deberes humanos, bueno, está hablar con los hijos, darle los consejos, pedir perdón, qué sé yo, si quiere repartir bienes. Pero ¿saben qué? También está el tema espiritual, arreglar las cosas con Dios. Pero eso se hace principalmente cuando uno está despierto, consciente, ¿bien? Entonces, bueno, no tengan miedo o temor de llamar al sacerdote. Es algo bueno para el enfermo. Inclusive personas que se han dicho en la vida quizá un poco ateas, agnósticas o alejadas de la fe, en estos últimos momentos esperan la visita del sacerdote y a veces no lo dicen, no se animan,
pero esperan, y me ha pasado, de llegar a veces por alguna circunstancia a personas así y que agradecen la presencia del sacerdote. Por eso, bueno, ¿por qué? Porque en esos momentos todo se esfuma, todo se hace como la niebla, ¿vieron? Y queda una sola cosa a la vista, y es qué viene después, ¿no? Y bueno, lo mejor es prepararse para ello. Por eso, no teman a los hombres, no teman a los que matan el cuerpo, dice Jesús, y podremos decir, no teman tanto a las cosas del cuerpo y a la muerte del cuerpo. Teman más bien a aquel que después de matar el cuerpo puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Y entonces Jesús nos advierte a qué tenemos que temerle realmente. Y bueno, a perder a Dios. Es el único temor válido, el temor de perder a Dios. Algunas personas, ya sea por una permisión de Dios para su santificación, ya sea por errores propios, han experimentado la pérdida de Dios. Y saben que es el sentimiento más horrible y espantoso que pueda existir, sentir que uno pierde a Dios. Y no les recomiendo a ninguno de ustedes que si no lo han experimentado no se lo pidan a Dios. Porque, bueno, Santa Teresa del Niño Jesús, ella sí se lo pidió, pero era una santa. Los santos hacen cosas admirables, pero no imitables. Ella le pidió a Dios tener el sentimiento de los ateos, ¿no? Hubo un hecho que, no sé, se ve que en esa época en Francia existía la pena de muerte y había un condenado, ¿no? Un condenado, ella sabía, había leído la noticia de que lo iban a ejecutar, y bueno, y ella se conmovió mucho. ¿Por qué sentiría este hombre de estar condenado a morir y además haber cometido un crimen y no sentir el perdón de Dios? Así que ella hizo grandes oraciones y penitencias por la conversión de este señor, porque ella como que sentía, se compadecía de lo que estaría sintiendo la desesperación de esa persona. Bueno, finalmente este hombre que lo iban a ejecutar, antes de que lo ejecutaran, se volvió hacia donde estaba el sacerdote, abrazó la cruz y besó la cruz, ¿no? Entonces un signo de su conversión. Santa Teresita podemos decir que lo logró. Pero ella después le pide a Dios inclusive tener el sentimiento de vacío que tienen los ateos, los que no tienen a Dios. Y bueno, se dice que vivió sus últimos años, meses de su vida con este sentimiento de vacío, ¿no? Una permisión de Dios para también su santificación. Pero bueno, como les digo, son cosas admirables pero no imitables. Bueno, terrible el sentimiento de perder a Dios y nada se compara a eso. Bueno, en el lado contrario de esto está tener a Dios. Y eso es lo que tiene que ser de alguna manera en nuestra vida nuestro mayor interés. ¿Por qué? Porque el cielo ya lo tenemos que empezar a vivir desde aquí, así como también dicen que se puede empezar a vivir el infierno. ¿Por qué tenemos que vivir el cielo ya desde aquí? Bueno, vivir en gracia de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir la absolución sacramental en el sacramento de la penitencia, comulgar a Cristo en la Eucaristía, es ya de alguna manera vivir la vida eterna. Dicen que hay más semejanza entre un vivo y un difunto, del cual el vivo está en gracia y el difunto en el cielo, que entre dos vivos que están acá, uno en gracia y el otro no. Otra vez el trabalengua y no muchos lo entienden. Entre dos personas vivas, una en gracia y la otra en pecado, hay más diferencia que entre uno vivo y uno difunto, el cual uno está en gracia y el otro está en el cielo. Bueno, ¿por qué? Porque ya el cielo se comienza a vivir aquí en la tierra a través de la gracia de Cristo. Comulgamos a Cristo vivo, Cristo que está ya resucitado y ya ahora nos da la vida eterna. Jesús dijo dos cosas al respecto: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y también dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Las dos cosas dice Cristo en un discurso que le está dando sobre la Eucaristía: tiene vida eterna y tendrá la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya la vida eterna comienza en esta vida. Por consiguiente, bueno, no temamos tanto a las cosas del cuerpo, a los males físicos,
temamos más bien a los males espirituales, principalmente al pecado, a la pérdida de la fe o a la pérdida de la vida eterna. Y busquemos principalmente los bienes, ¿no es cierto?, espirituales, que son los que nos van a conducir a la vida eterna. Cuando lleguemos ante Dios, ¿qué es lo que va a brillar de nosotros? ¿La camioneta que tenemos? ¿La casa que nos hicimos? Lo que sea económico, no, eso se va a quedar allá abajo. Yo jamás vi un funeral donde atrás, ¿no es cierto?, vayan llevando todos los bienes y lo lleven junto allá al cementerio, se hace una fosa para que echar todos los bienes. Eso jamás lo vi, yo no sé usted. Bueno, eso no. ¿Qué es lo que vamos a llevar? ¿Qué es lo que va a brillar de nosotros? Las buenas obras, la oración, el bien que hayamos hecho a los demás, nuestra capacidad de amar, de perdonar, todo eso es lo que va a brillar. Hay un cuento chino, con esto termino, que dice que el cielo y el infierno son iguales. ¿Escucharon eso alguna vez? En el cielo y en el infierno arde el mismo fuego. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que entra. Entonces, si a este fuego, ¿no es cierto?, hacemos llegar oro, el oro brilla más con el fuego y se hace más bonito. Pero si se hace entrar cartón, paja, papel, bueno, eso se quema, ¿no? Entonces, bueno, es un cuento chino, ¿no?, porque expresa algo pero no expresa todo. Entonces, bueno, tenemos que hacer llegar allá, nuestra alma tiene que ser de oro, por lo menos, o de algún metal que no se queme. Ave María Purísima. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.